Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, queridos conspiradores. Hoy tenemos un tema candente, importante, porque en la tradición histórica, política gringa, pues que quedó marcado con un lema que decía Remember the Alamo. Acuérdense o recuerden el Álamo. ¿Qué pasó en el Álamo? En esa fortaleza abandonada, olvidada, allá por 1836, cuando Santana llegó ahí y, bueno, masacró materialmente a todos los que estaban ahí refugiados. Pero bueno, no me quiero adelantar a la temática, pero esa es la... Sí, y además es un mito que se arraigó profundamente, no nada más en los Estados Unidos, sino particularmente en un país que fue Texas. Y Texas hoy por hoy es un país. Y este emblema y este mito del Álamo se convierte en un bastión, que no verdadero, de ese nacionalismo que tienen los tejanos. Vamos a hablar del Álamo. Sí, los secesionistas tejanos que querían convertirse en república, bueno, pero no nos adelantemos. Hay tres momentos en la historia de los Estados Unidos que siguen siendo una cicatriz permanente. Uno de ellos es el Álamo, el otro de ellos es Pearl Harbor y el tercero es la invasión de Pancho Villa a Columbus, pero sigue siendo. Yo no creo que es más bien el Maine cuando... bueno, la batalla de Cuba. Sí, la batalla de Cuba. Claro, lo de Pancho Villa se carcajean de la tontería que hizo, pero bueno. Porque además ni invadió. Pero de todas maneras... Tiene su encanto, y a mí también me parece que es una... Él no cruzó para empezar. Bueno, pero les Pero entonces cambiamos de último momento y nos metemos a Columbus. No, vamos al Álamo. Venga, vamos al Álamo. Salud. Salud. Queridos conspiradores en casa, si vamos a hablar del Álamo, los invito a esta reflexión. No podemos analizar lo que ocurrió en el Álamo contemplándolo como una fotografía, sino tenemos que verlo como una película. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que Antonio López de Santana tuviera que ir hasta Texas a masacrar a esas personas que estaban en la... Que era Coahuila, ¿eh? Todavía no era Texas. Era el estado de Coahuila y Texas, así se llamaba, Antonio de Béjar. A la Constitución de 1824. No era Texas, era Texas. Y que un territorio que tiempo atrás, ya en el virreinato, habían dicho que el problema es que no tenía suficiente población. Y ahí va a ser un tema importante porque invitan en 1823 a poblarlo. ¿A quiénes? A alguien que no era de su religión, que no tenía su cultura y que eran los famosos settlers que llegaron a partir de 1823. Bueno, pioneros, perdóname, gracias. Vayamos más para atrás entonces. Vayamos a 1803, 1804, cuando Alexander von Humboldt visita al presidente en los Estados Unidos, a Jefferson, y le explica las riquezas de la Nueva España. Ahí se le empieza a abrir el apetito. En aquel momento, en toda Texas, con 300,000 kilómetros que tiene ahora, habían 3,000 personas. Imagínense ustedes lo que sucedía. Y claro, en buena parte también se debía a que las autoridades clericales mexicanas no permitían que ingresaran a México personas que no tuvieran la religión católica. Entonces esto detuvo el proceso migratorio que no se dio en los Estados Unidos, porque Estados Unidos abrió la puerta a quien quisiera ir a los Estados Unidos, que se quisiera ganar la vida de manera noble y honorable, ¿no? Paco, pero justo esa fue la semilla de la discordia, claro, que los que entraron eran de otra religión y no se sentían identificados con las... Ya para 1823 o 1824 eran 25,000 los que estaban ahí. Imagínate. Bueno, pero cuando empiezan a llegar los pioneros con otra religión y con otra idea y esta ética protestante que es muy distinta a la religión católica, se siembra el gravísimo problema de no nos sentimos pertenecientes a nada que tenga que ver con esto que es México. Pero funcionaba porque era parte de una república federal, la de la Constitución de 1824, y funcionaba. Pero a donde quiero llegar es que en 1834 el vicepresidente Valentín Gómez Farías empieza a expedir una cantidad enorme de leyes anticlericales. Al expedir estas leyes anticlericales, hacen que regresara Santana, que estaba en su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz,
tomando mojitos y persiguiendo mulatas, porque él era el presidente de la República y bueno, Valentín es el que gobernaba, y viene y lo depone por instrucciones del clero para decirle, esas leyes ya las olvidas, las echa para atrás. Pero después viene lo más importante, que fue la promulgación de las 7 leyes. Sí, un centralismo que no van a aceptar. No van a aceptar. Invasores, ¿me permites el término? ¿Los tejanos eran invasores? Antes aquí en México. No, pero hablando ya de Texas, eran invasores. Claro, eran invasores, pero el punto es que las 7 leyes deroga la Constitución de 1824 para crear una constitución, un gobierno centralista en donde Coahuila y Texas ya no tenían ninguna autonomía de gestión. ¿Esto no les parece a los tejanos? Si sufres con tu tarjeta de crédito, dale la vuelta con una de BBVA. Si te cuesta medirte, con esta podrás ponerte límites. Y si te aparecen compras que no hiciste, con BBVA podrás aclararlo desde la app y obtener tu devolución inmediata. Tú puedes darle la vuelta a las tarjetas de crédito con una de BBVA. BBVA, creando oportunidades. Las familias comparten hasta la gripa, pero también pueden compartir Big Vaporub para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. Cuando menos lo esperas y más lo necesitas, puedes activar la frescura de las cápsulas de Downy. Con las cápsulas Ultra Fresh de Downy, explosión de aroma duradero. Ahora Downy es mucho más intenso que antes. Mira, agregamos mucho más aroma para que tu ropa huela rico todo el día. Pruébalo y sorprende a todos. Salvo multiusos limón bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Este patio huele rico, no a gracia de perrito. Con el poder cortagrasa de Salvo se irá de una pasada. Y la ropa lavaba, y la mancha no le quitaba. Salvo multiusos limón bicarbonato, sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Con Salvo multiusos limón bicarbonato. ¡Pruébalo! ¿Estrés y dolor de cabeza? La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. ¿Escondiendo la tos? Vic tiene una mejor solución. Su línea de jarabes recubren la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. Por supuesto que no les parece a los tejanos y declaran la independencia de Texas. Entonces, que son bien poquitos, la verdad. Eran 30,000, 40,000, digo, era nada, ¿no? Sí, lo que hay que apuntar, que además hay, perdón Paco que interrumpa, quiero brevemente decir que hay una corriente en Estados Unidos de historiadores que están pidiendo justamente que se olvide el Álamo, que es una grandísima mentira, que es un mito, y es un mito fundacional de Texas, pero que les ha traído graves problemas actuales porque las poblaciones de Texas no se identifican y entonces la supremacía blanca está radicada en ese Álamo, en ese triunfo, en esa idea, y que entonces no se hagan bolas, que se trataba de invasores que fueron repelidos por un gobierno perfectamente legal, que era el gobierno mexicano, y que habrían hecho lo mismo los norteamericanos por defender un territorio así. Entonces, el ardid que tú estás hablando es esa independencia de los tejanos, le viene muy bien al expansionismo norteamericano, y es una justificación pues que no tiene nada de sutil. No, bueno, de sutil nada, pero entonces, si reconstruimos, tenemos la Constitución de 1824, Valentín Gómez Farías es vicepresidente en 1834, expide una serie de una legislación anticlerical, no les parece a los sacerdotes y a los curas católicos, Santana lo depone, derogan las leyes y promulga una nueva constitución que fue las 7 leyes, que era centralista, y ahí comienza el problema porque a los tejanos no les parece y declaran su independencia. Pero ojo, de porque México. a los tejanos eran coahuiltejanos, no eran tejanos. Bueno, sí. Era un solo estado y digamos que el patrón que siguen los norteamericanos en su proceso de expansionismo era ese, ir metiendo gente
igual había sucedido con las Floridas o la Luisiana. Con California. No, pero sí ya sería después. Eso ya en la guerra. Pero ir metiendo gente de tal modo que colonizaran y ya sobre hechos consumados poder entonces intervenir o no. Esa era la idea, o sea, siempre decía, vamos primero a colonizar y luego a independizar. Y les funcionó como anillo al dedo en ese caso con Texas, porque lo que hablaban estas familias tejanas protestantes, no tejanas coahuilenses mexicanas, lo que decían es, nuestra forma de vivir es muy distinta al centro, y no nada más porque eran, digamos, centralistas, sino porque hablaban de las costumbres, de la religión, y ya se sentían con derechos sobre esas tierras, que ellos sí las trabajaban, que los otros no las trabajaban, que ellos traían progreso, que los otros no traían progreso. La misma retórica con la que van metiendo en reservas a las poblaciones originales. El progreso norteamericano justificaba cualquier cosa, cualquier genocidio, cualquier avance, cualquier mutilación de territorio. Lo de Texas era nada comparado con esa, digamos, el determinismo y el destino manifiesto norteamericano, nunca mejor ilustrado que en estos tejanos, que además van a ser masacrados y se van a volver un mito, todavía van a dar más justificación a ese destino manifiesto. Ahora, me parece bien que haya un revisionismo, pero al final es el uso político de la historia. Es decir, el Álamo no fue la gran batalla norteamericana contra los malditos mexicanos encabezados por Santana. O sea, ahorita lo podemos ir desmenuzando, pero pues fue una batallilla ahí donde además Santana tenía toda la legalidad para haber fusilado como fusiló a los defensores del Álamo. Porque eran filibusteros. Filibusteros, tramperos, exsoldados. Claro, había mercenarios. Corsarios. Claro. Y territorio mexicano. Sí, claro. Estaban eso no México. hay que perderlo de vista. Por más que hubiera colonos norteamericanos ahí desde hacía décadas, era territorio norteamericano, era uno de los estados de la Federación Mexicano. O sea, la defensa era legítima y esa, bueno, pasó por las armas a 300 prisioneros. ¿Por qué? Porque era la forma de defender, digamos, ese pacto federal centralista, que valga la contradicción, pero era ya el país que estaba siendo invadido. Sí, para que se den una idea, el Álamo es una vieja misión, no sé si franciscana, en donde al llegar las tropas de Santana, que eran no más de 1,500 hombres, se refugian ahí 300 de ellos intentando defender el Álamo como bastión de esa república de Texas. Entre ellos un personaje curiosísimo llamado David Crockett. David Crockett era un trampero que luego se populariza gracias a Disney, las gorritas de castor. Todos los niños norteamericanos de cola de castor, andaban con sus gorritas de cola de castor. Pero la verdad es que no, fue una batalla menor de solamente dos pero hay que ver otra cosa avanzadas. Que es muy importante para mí. Eran 10,000 los que salen, pero empieza el proceso de deserción, porque además creo que llevaban a 2,000 mayas descalzos, y lo que no tomó en cuenta el general presidente de la República, Su Alteza Serenísima, posteriormente, pero no tomó en cuenta el frío. O sea, toma en cuenta que cuando llegan en febrero ya de 1836, el frío es terrible, porque además, pues, lo acabamos de ver hace poco en Texas. Una helada, una tormenta devastadora. Sí. Entonces, allí, cuando llegan ya al Álamo, efectivamente tienen razón, son 3,500. Habían desertado, o se habían muerto de hambre 6,500 personas. Fue una campaña, ¿verdad? Bueno, como las que hacía Santana, porque también, ¿te acuerdas lo que tú decías en el programa anterior de Barradas? Pues, dice Santana, yo le gané a Barradas, que venía a reconquistar de parte de España la corona de México, y no es cierto, no le ganó. Hubo un temporal tremendo, se hundieron prácticamente todos los barcos y se los comieron con el paludismo. Oye, y deja tú el frío, el hambre, que va a ser, perdón, deja tú el frío, el hambre, el sueño que le da a un victorioso Santana cuando ya fueron la batalla del Álamo, ya fue Goliat, y en la batalla de San Jacinto, corríjanme si es la de San Jacinto, pero sí, él decide tomar una siesta. Estaba cansado, ya se habían ganado, a pesar de lo mermado que venía el ejército mexicano, ya se había ganado, y pensó que esa represión y ese matar a todos los que no sobrevivió un solo. Dos. De todos los que estaban,
2, pero pensó que iba a ser como el ejemplo para que se terminara esas sublevaciones y el quererse independizar, que están locos. Bueno, pues se queda dormido en la anécdota histórica, y es entonces cuando el famoso Samuel Houston va a tomarlo por sorpresa y va a vengar y a montar un mito, que el gran triunfo de que no olvidemos, don't forget the Alamo. Y va a ser una bandera vigente hasta el día de hoy. Pero sí, aquí sí me gustaría contar una historia que a lo mejor es leyenda. Ya sé que me van a criticar. Una leyenda que a lo mejor de una mujer es leyendísima. Que se llamaba Emily Morgan. Emily Morgan cruzaba el río San Jacinto, era lanchera. ¿La rosa de Texas? Sí, de Yellow Rose, era la rosa amarilla de Texas, de Yellow Rose of Texas, y era guapísima. Entonces ayudó a Santana a cruzar el río y Santana se perdió por ella. Y entonces Santana llevaba unas botellas de champaña y las metió en el río porque el río estaba congelado para que estuviera fría la champaña, y llevaba un piano en el lodazal. Ahí ya nos perdimos. Bueno, que tenía unas partituras hechas en bien. Pero el pianista era ciego para que no pudiera ver lo que pasaba en el interior de la tienda de campaña de Santana. Y ahí, claro, pues toman champaña él y Emily Morgan, y se queda dormida efectivamente en la siesta, sin tomar ni siquiera en cuenta las... Pero a ver, perdón, se queda dormido él y los 3,000 soldados mexicanos, o sea, sí. Porque los agarran... En un madruguete. En un madruguete, no contaban con eso. La misma tienda de campaña de Santana no pone una guardia especial para... Y claro, se queda dormido porque Emily es la que le avisa a Houston que el momento de atacar, porque su general estaba dormido. Entonces, bueno, también se vale, digo, de vez en cuando contar una leyenda. Hashtag, ¿qué recuerdas de la batalla del Álamo? Porque los tejanos lo tienen clarísimo, pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué recordamos? ¿Qué historia hay detrás? Allí es la crónica de una derrota y una pérdida de territorio anunciada. Acuérdate que recién México independizado, cuando llega Poinsett, que es el primer embajador de Estados Unidos en México, llega prácticamente ofreciendo $5 millones por Texas, así, sin ningún tipo de consideración. Queremos Texas. Obviamente, Iturbide le hace cruz, Guadalupe Victoria le hace cruz, no quieren a Poinsett, se va Poinsett casi 10 años después, y llega el segundo embajador, que es Butler, y también viene con lana de por medio para comprar Texas. Luego, cerca de más o menos 1828, se organiza una expedición encabezada por Manuel Mier y Terán, que era otro de los criollos que había consumado la independencia, amigo de Iturbide, y hace todo un recorrido por lo que es Texas y deja todo un documento por escrito, un memorándum, donde dice cuál es la situación, cómo es la colonización mexicana, cómo hay muchos colonos extranjeros estadounidenses, particularmente, que han ya ocupado ciertos lugares, y que si no hay más presencia militar, presidios, autoridades, impuestos y demás, ese terreno se va a perder tarde o temprano. Y luego viene todo este proceso. Bueno, nada más para acabar con Manuel Mier y Terán, él se va a suicidar delante de la tumba de Iturbide, curiosamente, igual por esos años después de la expedición. Pero lo interesante del caso, fíjate que uno de los que estaban buscando o sea, que fueran reconocidos los derechos de los tejanos mexicanos, es el abuelo de Madero. Francisco José Madero, que es el papá de Evaristo Madero. Es de los que van a defender ahí la necesidad de que se regrese al federalismo en México. Nada más que se lo va a llevar patas de cabra, valga la expresión, en la epidemia de 1833 de cólera morbus. Oye, y es que si me permites meter un tema que a mí me parece muy interesante, que es el norte de Nueva España. ¿Cómo es que fue fundado ese norte? ¿Cómo es que, vayámonos siglos atrás, cómo empezaron a abrir camino desde Sierra Gorda, Querétaro, empezaron los frailes a caminar, los franciscanos, a hacer una empresa a la luna, porque vete tú a saber qué iban a encontrar, y iban llegando, iban poniendo primero una misión, un presidio, empezaron a colonizar esa famosa colonización, que después el centro no apoya porque no había minas de oro, y quedaron los territorios
abiertos, digámoslo así. Ese es el escenario de esta misión abandonada. Todo el mapa de esa región tiene nombres en español, finalmente. Bueno, Nuestra Señora de los Ángeles. Nada más, San Francisco. California, San Francisco. Llega hasta Sacramento, el Camino Real de Tierra Adentro que mencionábamos la vez pasada. Todo ese territorio no se supo adherir, no se supo consolidar como parte de México. Y el plan norteamericano lo hicieron, pero a reloj, porque cuando no pudieron comprar este mecanismo de mandar a los colonizadores, es la tormenta perfecta para México y que además va a acabar no nada más con Texas, sino que nos vamos a la guerra 10 años después y perdemos la mitad del territorio. A mí me gusta, yo no soy bueno, tú sí eres bueno, pero yo no soy bueno para cantar. Pero sí me gustaría, la tonadita de Yellow Rose of Texas es maravillosa. A ver si me sale, ¿no? Okay. Más o menos. Venga, música, maestro. Hashtag Francisco canta. En el Álamo. Dice para pam 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 para pam 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 pam. Ese es de Yellow Rose of Texas. Bueno, no sigo para no... Es que no los quiero impresionar. Oye... Hashtag, ¿qué recuerdas de la batalla del Álamo? Y vámonos con la música, porque pareciera una historia sacada de una novela. Phil Collins, el inglés, el músico, se siente un reencarnado de la batalla del Álamo. Y él es coleccionista... Las drogas destruyen. Máximo historiador. Verdaderamente él piensa que participó en la batalla del Álamo, es un fanático absoluto, dice que los verdaderos héroes eran obviamente David Crockett, Sam Houston, lo invitan a los simposios y además ahora tiene una polémica muy fuerte en contra de él, porque además de que es misógino, además es blanco supremacista, porque lo invitan, él representa el Álamo. Es un buen tejano, porque el Álamo se ha convertido justamente en eso actualmente. ¿Por qué ese desarrollo? ¿Por qué por encima de los pueblos originarios? ¿Por qué por encima de todo? Pero el blanco supremacista en el poder perpetuado. Perdón, es que hablamos de música y Phil Collins me parece que tiene ahí medio... Pero sí, y debe pensar que la Tierra es plana. Es francamente ridículo, es una victoria pírrica, por llamarlo de alguna manera, porque no estaban mal los colonos tejanos que estaban ahí, secesionistas, permíteme llamarlos, ¿no? Porque estaban intentando construir un país en medio de dos países. Estaban mal pertrechados, no tenían armas, etcétera, etcétera. Fue un poco como la cabalgata aquella contra los tanques polacos, los polacos contra los tanques soviéticos, ¿no? O sea, era inevitable que fueran destruidos. Toda la campaña de Texas es una tontería. Tontería. O sea, no había manera de que el gobierno mexicano ganara. Y en cambio, sí era como buscar la provocación para que los norteamericanos pudieran en un momento dado intervenir. ¿Qué es lo que van a hacer cuando ya tienen a Santana? Una vez capturado Santana, lo llevan a Washington, prisionero, y es allá donde firman los tratados de Velasco para comprometerse, porque no vende el territorio, se compromete a que el gobierno mexicano reconozca la independencia de Texas lo antes posible. Y de hecho Texas va a ser independiente, van a ser como la República de Texas del 36 al 45, que es cuando se hace el plebiscito por el cual deciden si se suman o no a los Estados Unidos, y si se suman, curiosamente. Pero es importante recordar que cuando ya finalmente Houston asalta, digamos, al ejército mexicano, Santana huye y se esconde. Y los Houston y sus gentes estaban furiosas porque no daban con él. Finalmente lo encuentran escondido, pero no sabían que era él. Los soldados gringos no sabían. Pero ¿quiénes son los que lo delatan? Los soldados mexicanos, que son los que dicen, ya agarraron al general Santana. Entonces cuando lo descubren y lo arrestan, y estaba ahí con Juan Nepomucemo Almonte, que era el hijo de Morelos, y entonces están solos y dicen, ¿y qué hacemos? Esto, bueno, pues puede ser parte también ya de la novela, pero de que estuvieron juntos. Y le dice, ¿qué voy a hacer? Y le dice Nepomuceno, lo que tiene que hacer, señor presidente, es suicidarse. Y dice, no hay de otra. Y Santana le dice, no, pero es que eso duele. Entonces, pues mejor no me suicido. Y se lo llevan preso, encadenado, hasta Washington, que es encadenado. Lejísimos.
Bueno, lejísimo. Pero ahí es donde conoce por primera vez Santana una locomotora. No había visto en su vida una locomotora. Y lo llevan y claro. Y el proceso, perdón. Perdón, no, solamente decir que esta pérdida de esta batalla del Álamo se convirtió en un hito histórico, en una constante dentro de la cabeza de los tejanos, ¿no? O sea, y una de sus frases es Remember the Álamo. Cada vez que un tejano dice Remember the Álamo, dice hay ahí necesitamos una suerte de venganza. Pero fíjate cómo los ideólogos norteamericanos le encontraron el modo, porque realmente tienen momentos más heroicos, si quieres, por ejemplo, Iwo Jima, la batalla ya en la Segunda Guerra Mundial, que además ya también está la famosa foto de donde se están los Marines, fue una cosa totalmente circunstancial. Y la repitieron para poder tomar la foto, ¿sabías eso? Exacto, pero el punto es qué bien manejaron el discurso ideológico para que una cosa donde eran totalmente arbitraria, porque insisto, los norteamericanos eran filibusteros y mercenarios, los que estaban en el Álamo, terminaran siendo como el gran ejemplo de las libertades norteamericanas contra el mal, ¿no? Sí, porque la opresión, cuando era los dictadores y demás. Sí, pero O sea, es donde Washington supo esperar esos 9 años y supo sembrar y supo ese discurso. Lo aprovecha muy bien, porque además, ¿qué pasó en esos 9 años en México? México no reconoce, no dice públicamente, sí están firmados los tratados de Velasco, pero no, digamos, son una república independiente ellos. México no acepta esa parte, por eso va a ser una herida abierta en la relación bilateral con Estados Unidos y va a ser un tema a discutir, pero los estadounidenses supieron sembrar perfectamente durante 9 años esa discordia que cuando les preguntan monamente, ¿se quieren ustedes adherir? Sí, nos adherimos. Y México dice, claro que no, todavía no. Para México no son una república, para México sigue siendo una afrenta y es el pretexto de la guerra y bueno, nos fue como en feria. Pero ahí hay un punto también, Chávez. El punto es importante porque la frontera entre Coahuila y Texas era el río Nueces, no era el río Bravo, era el río Nueces. Y entonces cuando finalmente se da la batalla de Carricitos, ya en 1846 durante la guerra, y dice el presidente James Polk, dice, se derramó sangre norteamericana en territorio norteamericano. No era cierto, porque era abajo del río, del río Nueces, que era territorio mexicano. Mintió Polk para poder declarar la guerra. Y bueno, en fin, no acabamos. Hay que decirlo, esa es historia oficial norteamericana. Así es. Todos los países tienen historia oficial. Hashtag, ¿qué recuerdas de la batalla del Álamo? Gracias a todos. Salud por los defensores del estado de Coahuila y Texas. Salud.